Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del Dibujatón del VLDA Latam. Somos Javi Cuo, guionista de cómics. Y yo soy Van Durán, ilustradora. Y en este vídeo os vamos a explicar cómo nos coordinamos para crear un cómic. O lo que es lo mismo, cómo pasar de esto a esto. ¡Empezamos! ¿Alguna vez has querido crear un cómic pero te falta habilidad para dibujar? ¿O tu fuerte es el dibujo pero no sabes cómo ver a tu público con una historia de él emocionante? Pues te vamos a explicar los pasos que nos funcionan a nosotros. Lo primero que necesitamos para crear un cómic es una idea, una historia, unos personajes, algo que queramos explicar. La inspiración puede llegar de las maneras más insospechadas. A veces puedes estar por la calle y ves una situación que te trae algo a la cabeza, o a veces estás en mitad de la noche y tienes un sueño y de repente ves que ahí puede haber una historia. Lo que yo suelo hacer es, cuando tengo estas pequeñas ideas iniciales, es ir anotándolo todo, o bien en el teléfono móvil, o bien en un cuaderno, lo que os vaya mejor, y ir anotando todo lo que tiene que ver con esa idea. Y luego dedicarle también tiempo a pensar en ella. Es decir, si queremos que la cosa madure, hay que dedicarle tiempo, hay que seguir investigando e indagando y ver si ahí realmente hay una historia que se puede llegar a explicar. Otra cosa que también os recomiendo es dejar madurar esa idea. Es decir, aunque tengáis una idea muy potente, a lo mejor necesitáis varios días para tener toda la información previa antes de poneros ya a escribir lo que sería el guión, que sería el siguiente paso. Una vez que ya tienes la idea, si te pasa como a mí, que eres escritor, guionista, te falta un dibujante, alguien, un compañero o una compañera de viaje para poder dar forma a esta idea. ¿Cómo puedes encontrar un dibujante o una dibujante, un artista en este caso? Hoy en día es relativamente sencillo en internet poder ver el trabajo de artistas de todo el mundo, de personas que te pueden llegar a interesar y con las que puedes llegar a contactar. Antes era mucho más complicado, antes de que internet estaba tan extendido como ahora, pero ahora es relativamente sencillo poder ponerte en contacto con un dibujante que te interese. Sobre todo, lo principal antes de contactar con este dibujante o esta dibujante es ver que realmente crees que su dibujo puede encajar en el tipo de historia que quieres explicar, y que ves que realmente puede llegar a ser un tándem, algo que puede llegar a funcionar. También lo que os recomiendo mucho es que cuando presentéis vuestra idea a este dibujante, a este artista, se la presentéis de la manera más completa posible. A veces no hace falta que esté escrito todo el guión entero, pero sí que haya un argumento escrito con principio y con final, aunque después pueda llegar a cambiar. También que haya los personajes lo más perfilados posibles, y también un poco de imitación, de idea de cuál es su intención con esa historia. Sobre todo que cuando vayas a escribir al dibujante para ponerle tu idea, sea algo que esté perfilado, no una idea vaga, porque si no es mucho más complicado que se pueda hacer llegar una buena idea de lo que tú le quieres proponer. Muchos dibujantes de cómic son también guionistas de su propia historia. Son autores ellos solos de todo el proceso que vamos a explicar aquí. Pero también hay dibujantes a los que les cuesta escribir y prefieren centrarse en el dibujo, o simplemente les apetece hacer una historia distinta a la que ellos mismos harían, y conocen a alguien que les ha propuesto algo interesante para dibujar. En este último caso, debemos tener en cuenta algo fundamental para que todo funcione, y es que exista una muy buena comunicación, porque cuando un dibujante trabaja solo con su propia historia, todas las dudas y problemas que puedan surgir en el proceso los resuelve el propio dibujante. Pero cuando hay dos o más personas en un proyecto, es necesario que exista una buena retroalimentación, que el guionista tenga muy claro lo que desea contar y se lo transmita al dibujante, y que éste consulte con el guionista aquellos aspectos que le generen dudas o cómo una escena o un personaje deben ser representados. Esto facilitará que el cómic que resulte muestre la visión del guionista junto a la interpretación hecha por el dibujante.
Como comentaba antes de escribir el guión, lo que yo recomiendo es haber escrito el argumento lo máximo posible, es decir, escríbete una guía de todo lo que va a pasar en la historia. No tiene por qué ser muy detallado, pero sí que tienes que tener claro, evidentemente, cómo empieza, cómo sigue y cómo quieres acabarlo. Esto no quiere decir que luego no puedas ir haciendo modificaciones durante la escritura, pero sí que es importante que sepas mínimamente hacia dónde vas, porque si no es muy fácil que te puedas llegar a perder en el camino. También es muy importante que escribas todo lo que puedas sobre los personajes, cómo son, su personalidad, no solo cómo te los imaginas visualmente, sino todo lo que te puedas llegar a ayudar para sentirte muy seguro de estos personajes. Cuanto más material previo escribas sobre la historia, sobre dónde pretendes llegar, todo eso también te va a ayudar mucho a la hora de escribir el guión. Es importante que cuando empieces a escribir te sientas seguro de lo que estás escribiendo, sepas hacia dónde vas. Otra cosa que también hago yo es algo que me ayuda a la hora de convencerme sobre un proyecto, y es qué quiero explicar con esa historia. Ya no me refiero solamente al argumento, sino cuál es el mensaje que yo quiero dar, qué es lo que me gustaría que llegara a la gente, ¿no? De qué es lo que habla esa historia. Y eso también me ayuda a ver las posibilidades que tiene la historia, los personajes, etc. Así que es muy importante todo el trabajo previo, antes de ponerte a escribir el primer capítulo de tu guión, porque cuanto más seguros estés, más posibilidades tendrás de que la historia sea sólida y pueda avanzar con normalidad. Partiendo de la historia y de la descripción de los personajes que nos da el escritor, haremos los primeros bocetos y los diseños de personajes. Podemos crear fichas donde mostremos sus datos, sus características, así como una pequeña biografía. Y a bocetarlos nos ayudará a que en el futuro siempre tengamos una referencia para que el personaje no cambie demasiado a lo largo del desarrollo del cómic. En cuanto a la elaboración del cómic, por lo que tiene que ver con el guión, pues básicamente en mi caso serían, una vez que ya tienes definido todo lo que es la idea, los personajes, empiezas a trabajar con el dibujante, etc. En el caso del guión, pues la elaboración tiene que ver con la escritura de los capítulos. Dependiendo del tipo de proyecto, puede ser que hayas escrito todo el guión previamente antes de poneros a trabajar, o bien vayas escribiendo por capítulos. En mi caso concreto, en el caso actual del cómic que estamos realizando Van y yo, aparte de la escritura del guión, hay después la traducción del guión. El guión se escribe originalmente en español y en este caso se está publicando también en inglés, entonces pues también hay que realizar esa traducción o encargarle a alguien que realice la traducción. Es importante que también tengamos en cuenta eso, es decir, no solo es escribirlo, sino que también tenemos que pensar en el tiempo que va a tardar en estar disponible la versión en inglés o en el idioma que queramos tenerlo también disponible. Cuando ya tenemos el guión y el diseño de personajes hecho, el siguiente paso es planificar visualmente las escenas. A esto se le conoce como storyboard y es un recurso muy común en cine o animación, pero también nos puede servir para un cómic en tanto que este también es un medio narrativo visual. Para narrar en cómic utilizamos viñetas, que son pequeños fragmentos de la acción de la historia. Las viñetas representan distintos tipos de planos y puntos de vista, y dependiendo de la habilidad de cada artista en usar este recurso, la narración visual será más o menos fluida y más o menos comprensible. Normalmente, aquellas viñetas donde se ven planos generales sirven para describir el escenario, mientras que las viñetas de primeros planos sirven para destacar las emociones de los personajes. Mientras que en el manga es habitual que el dibujo sea en blanco y negro,
En el caso de los webcomics es más común trabajar en color y para ello el dibujante necesita tener nociones básicas de iluminación, teoría de color y cómo los colores pueden transmitir emociones y sensaciones por sí mismos. En resumen, dibujar un cómic implica tener conocimientos básicos de muchas otras artes, como pueden ser la pintura, el dibujo arquitectónico, la fotografía, la narración visual o la interpretación. Pues una vez que ya hemos hecho todo este trabajo y tenemos ya nuestro primer capítulo disponible de nuestro cómic, o bien tenemos ya todo el cómic finalizado, necesitamos encontrar un sitio donde publicarlo. Hay diferentes opciones. Si es un cómic en papel, tenemos dos opciones. Podríamos o bien contactar con una editorial que estuviera interesada en publicarnos el cómic, o bien recurrir a la autoedición. En el caso de un editor, pues lo importante sobre todo es que antes de contactar con ese editor, con esa editorial, sepas si editan cómics o proyectos parecidos al tuyo. Es mucho más sencillo que estén interesados por algo que tenga que ver con su línea editorial. Si es algo que no tiene absolutamente nada que ver, es probable que te lo tiren para atrás. En el caso de la autoedición, tenéis que tener en cuenta, pues evidentemente, que vas a necesitar un dinero previo para poder costearte esta autoedición. Habría diferentes maneras, o bien ahorrando, o bien si tienes ese dinero disponible, o bien también a través de un crowdfunding, pero eso sería ya otra historia. Y la otra opción, si no sería en papel, sería de manera digital, como un webcómic. Hay diferentes plataformas disponibles de manera gratuita para que tú puedas subir tu webcómic y poder compartirlo con el resto de lectores y lectoras. Es importante, sobre todo en el caso del webcómic, si no lo tienes finalizado completo, lo más habitual es que trabajes por capítulos o por entregas, que tengas un número de entregas suficiente antes de ponerte a publicar. Sobre todo, y que seas consciente de la capacidad que vas a poder tener de crear esas páginas o esas entregas para que no te quedes sin material a la mitad. Así que es importante primero acumular una serie de páginas o de capítulos previos y luego ya empezar a publicarlo. Hay muchas plataformas también de webcómic, al igual que la editorial que comentaba. Si lo quieres publicar en papel, es importante que encuentres una plataforma de webcómic donde se publiquen cómics de una temática parecida a la tuya o de un estilo parecido al tuyo. Y esto ha sido todo. Os invitamos a que veáis el resto de vídeos del BLD y Latam y del Dibujatón, que todavía quedan algunos por emitirse, en este mismo canal. Suscribiros. Y si os apetece, también podéis seguirnos a Javi y a mí en nuestro webcómic de Darkside, que está disponible en Tapas y en Webtoon. Venga, hasta luego. Os mandamos un beso muy fuerte, mucho amor, y os recomendamos que sigáis viendo todos los vídeos súper interesantes de BLD Latam. Un beso muy muy fuerte y hasta pronto. ¡Mua!